Continuamos con las reseñas del plan de lectura cronológica de la Biblia. Y en este caso, que hemos venido narrando las historias de Abraham, Isaac y Jacob, vamos a hacer ahora un salto de salir de Génesis para entrar al libro de Job. ¿Y por qué estamos entrando al libro de Job? Porque al analizar el contenido del trasfondo cultural que se describe en el libro de Job, se nos presenta que la ambientación, el trasfondo de la historia de Job es durante la época de los patriarcas. ¿Por qué sabemos esto? Porque, bueno, en el libro de Job no se habla en ningún momento de la ley de Moisés, por ejemplo, no se habla de el templo, no se habla de ninguno de los aspectos de la religión judía e incluso el lugar geográfico en donde se sitúa la residencia de Job es en una zona que tan, coincide con los últimos dos capítulos que hemos venido analizando en las reseñas anteriores, porque esta zona de Uz se ubica cerca de Edom. Edom, si recuerdan el análisis del día de ayer, es el lugar donde comenzó a habitar Esaú, el hermano mayor de Jacob. Y en Edom fue justamente donde se dieron los descendientes de Esaú que terminaron mezclándose también con los descendientes de Seir. Incluso uno de los descendientes de Seir lleva por nombre Elifaz, eso está en Génesis capítulo 36, y Elifaz es justamente uno de los amigos que se va a mencionar en el libro de Job. Atención, no estamos diciendo que se refiera necesariamente al mismo personaje, pero sí que era un nombre común de esa zona y que se ambienta la ubicación de Job cerca de Edom y Parán Adán. Entonces, por ese motivo es que como estamos haciendo una lectura cronológica de acuerdo al orden en que van sucediendo las narraciones bíblicas, es que entonces vamos a traer a Job aquí, a esta época, antes de la historia del Éxodo, antes de la historia de Moisés, cuando todavía los ritos y la forma de adoración de las personas hacia Dios tenía que ver con ofrecer sacrificios, como en el caso de Job, que todos los días ofrecía holocaustos. Ahorita vamos a ver por qué. Otro aspecto muy importante es que Job es parte de un tipo de género literario adentro de la Biblia que se conoce como los libros de sabiduría o como se les suele denominar en algunas otras traducciones, los libros sapienciales. En estos libros se nos presenta una reflexión teológica. ¿Qué significa esto? Que se presentan a hombres y mujeres que a partir de sus observaciones de la vida cotidiana relacionan la vida de los seres humanos en relación a los propósitos de Dios. Eso sería una reflexión teológica. ¿Por qué suceden las cosas que suceden? ¿Por qué no suceden diferentes? ¿Por qué si Dios es justo y bueno, en el mundo suceden cosas negativas que causan dolor? ¿Cómo podremos entender eso? ¿Y las provoca Dios o las provocan mis propios actos y decisiones? Ese tipo de preguntas profundas son las que subyacen detrás de los libros sapienciales, que Job es uno de los 5 libros sapienciales que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. El sufrimiento del justo ¿es o no es justificado? Ese es uno de los puntos principales que se van a tratar en este libro, el libro de Job, que está estructurado con un prólogo donde se presenta en prosa, es decir, en una descripción narrativa, el contexto de la vida de Job. Después de ese prólogo se vienen 3 ciclos de discursos, donde en cada uno de esos ciclos va a haber
un discurso principal de Job y luego se van a dar las respuestas de sus tres amigos como una forma de responder a las interrogantes de Job. Solo que estos discursos, vamos a ver en la lectura de los capítulos, están muy adornados con lenguaje poético, con lenguaje metafórico, y ellos utilizan un vocabulario muy descriptivo. Después de estos ciclos de discursos se presenta un epílogo o una clausura de la historia donde, al parecer, Job recibe las respuestas a todas sus preguntas. O tal vez no, porque tal vez son preguntas que son siempre de puntos suspensivos, son preguntas que permanecen abiertas y que a nosotros como seres humanos no nos corresponde dar un punto final. Esas preguntas las vamos a ir analizando a lo largo de estos capítulos y vamos a ver al final, en el epílogo del libro, que Dios básicamente lo que hace es ubicar en el mapa a Job y hacerle entender cuál es su posición delante de Dios y cuáles son los propósitos de Dios delante de lo que Él permite o no que suceda. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, este es un libro que nos ofrece mejor comprensión, sí, pero no nos puede dar respuestas absolutas a las grandes preguntas que tiene Job. ¿Cuál es la esperanza que esto nos ofrece? Aprender a confiar en Dios, confiar en que Dios siempre tiene la última palabra. Es Él el que conoce la plenitud de los propósitos. Nosotros como seres humanos vamos viendo la vida por escenas, por capítulos y la vamos entonces viendo de una forma preliminar. Dios conoce el final desde el principio. Dios no va improvisando, Él tiene un propósito y sus propósitos son buenos en gran manera, pero eso no significa que no vamos a tener situaciones de dolor y sufrimiento. Claro que sí las vamos a tener y es algo que hemos experimentado en la vida cotidiana, tanto nosotros en mayor o menor medida como también lo que hemos visto en otras personas. Así es que vean lo interesante, lo profundo, lo entretenido para adquirir sabiduría que es este libro de Job. Este libro nos presenta entonces que Job es un hombre íntegro delante de Dios, pero no solamente es un hombre íntegro en el sentido de la expresión de su espiritualidad, sino que es un hombre con muchas posesiones. En los primeros dos capítulos nos presentan a un Job que tiene 7 hijos y 3 hijas, por lo tanto nos da una suma de 10 descendientes. Eso es un símbolo. En la antigüedad el número 10 representaba una cuenta completa. Entonces él tenía 10 hijos y también se nos habla de que tenía una cantidad también simbólica de ganados y animales junto con siervos para el servicio. Todos los números que se utilizan ahí transmiten la idea de que Job tenía muchas posesiones y que él no tenía necesidades materiales. Más sin embargo, nos encontramos en estos primeros capítulos que va a aparecer un consejo celestial. Esto del consejo celestial o el consejo divino aparece como una reunión que tiene Dios con sus ángeles, con sus delegados. Y dentro de estos delegados, que la Biblia en este primer capítulo de Job los llama como los hijos de Dios, se presenta uno que hace un informe de las cosas que él encontró en la tierra. Y Dios le dice, de lo que encontraste, ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre íntegro y justo? Mas, sin embargo, este personaje que aparece dentro de este consejo divino es presentado como el enemigo. Eso es lo que significa la palabra Satán,
enemigo, adversario, oponente. Eso es lo que significa. No queda claro si estamos hablando aquí del mismo personaje que en el Nuevo Testamento se va a identificar como Satanás, aquel que se presentó ante Jesús en el desierto para tentarlo. Muchos interpretan que aquí en Job se está hablando del mismo personaje. Lo cierto del caso es que a nivel lingüístico, la palabra Hasatán, que es la que se utiliza en Job, en el Antiguo Testamento se ha utilizado para referirse a otras personas, incluso a situaciones, dando a entender que el uso de la palabra enemigo, oponente, adversario es más un calificativo que un reproche en estos libros. Ya en el Nuevo Testamento se amplía la descripción de Satanás con otras características mayores. No nos vamos a enlodar con esas discusiones filológicas y de estudio del origen de las fuentes y del análisis lingüístico, pero sí tenemos que decir que indistintamente este personaje de Satanás representa aquí una voz que busca una prueba de Job. Quítale, dice aquí el adversario, Satanás, dice, quítale todas las posesiones y bendiciones que le has dado. Él es íntegro porque tú lo has tratado muy bien. Pero si le quitas sus riquezas, vas a ver cómo te maldice. Entonces Dios acepta, Dios conoce a Job y le dice, puedes quitarle sus riquezas, pero no toques su vida. Y se nos presenta entonces en este primer capítulo que Job va recibiendo mensajero tras mensajero que le va anunciando las calamidades que le han sucedido. Vinieron vientos y acabaron con tus hijos, porque tus hijos tenían la costumbre de reunirse todos juntos, hacer banquetes, hacer fiestas, celebrar. Por eso era que Job hacía unos holocaustos, unos sacrificios diarios ante Dios para purificar a sus hijos, porque él sabía que a lo mejor sus hijos habían pecado y por aquello de que hubieran ofendido a Dios, les ofrecía un holocausto. Así es que sus hijos que acostumbraban a hacer estos banquetes, estas fiestas todos juntos, viene un mensajero y les dice, vino un fuerte viento, acabó con la casa donde estaban tus hijos y ninguno sobrevivió. Vino otro mensajero y le dice, mira, fuimos asaltados y perdimos los ganados, perdimos los camellos. Vino fuego del cielo y acabó con los otros animales y solo yo quedé para venir a contártelo. Y así, uno tras otro, se fue narrando todas las pérdidas, tanto de la familia de Job como de las posesiones de Job. Pero nos dice la Biblia en uno de los versículos más famosos de este libro, en el capítulo 1, versículo 21, la famosísima frase, Jehová dio, Jehová quitó. Bendecido sea su nombre. A pesar de todo lo que Job estaba recibiendo de información, de todas las pérdidas que estaba teniendo, Job retiene su integridad. ¡Wow! ¡Qué ejemplo el que se nos presenta de Job, un hombre justo e íntegro delante de Dios! En el capítulo 2 de este libro, ahora otra vez Satanás se presenta delante de Dios junto con los otros hijos de Dios en este consejo divino, y en esta reunión angelical se sigue Satanás presentando su informe y diciendo, vengo de recorrer la tierra, y Dios le dice, mira, ahí está Job, es mi siervo, que a pesar de que le hemos quitado todas las posesiones, él sigue manteniendo su integridad. Pero entonces ahí Satanás argumenta que él solamente se comporta de esa forma porque no has tocado, le dice Satanás a Dios, sus huesos y su carne, es decir, la integridad de su cuerpo. Entonces Dios permite afectar también su salud, pero no quitarle la vida. Es muy importante que destaquemos en estos dos episodios donde Dios concede la oportunidad
para afectar a Job, de que es Dios el que siempre mantiene la posición de autoridad. Aquí este delegado, enemigo, adversario, oponente, ¿verdad? Es este al que se le identifica como Satanás, él es delegado a hacer estas tareas por parte de Dios. No es que tiene un poder igual al de Dios, comparado con el de Dios, para ir y tocar a Job. No, él solo puede hacer aquello que Dios le permite. Esto nos muestra que siempre es Dios el que está con su poder permitiendo lo que sucede y lo que no sucede en la historia de Job. Entonces Dios le dice, puedes afectar su salud, pero no le puedes quitar la vida. Así es que la enfermedad que recayó sobre Job fue de unas terribles llagas que afectaron todo su cuerpo. Pero aún así, aún en esa condición de enfermedad, cuando su esposa le dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete, en el capítulo 2, aún así Job conservó su integridad. Aparecen entonces ahora tres personajes que nos van a acompañar eh, en la gran mayoría del resto del libro, que son los tres amigos cercanos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar. Esos amigos que se enteraron de las calamidades que está sufriendo Job, llegan ante él y se presentan con la intención de consolarlo. Pero al encontrar la figura de Job, expresan señales de luto, rasgando sus vestiduras, cubriéndose con polvo sus cabezas y acompañan en silencio a Job por 7 días. En Job capítulo 3 se nos presenta que Job inicia este primer discurso reflexivo sobre la condición de su vida, sobre lo que él está pasando y las causas que llevaron a este dolor. Y Job expresa que él prefiere ni siquiera haber vivido para no tener que sufrir todo lo que está sufriendo. Si bien es cierto que Job sigue sin maldecir a Dios, sigue sin perder su integridad delante de él, pero ya un Job aquí, él está reflexionando, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí es muy importante que saquemos a la luz otro punto característico de la cultura que había en la época de Job. En esa época y en mucho del Antiguo Testamento, lo que sobresale es un principio al que se le reconoce como el principio de la retribución. El principio de la retribución, o al que algunos llaman de lo que siembras, eso cosecharás, la gente creía que existía una justicia lineal donde el justo tenía que prosperar y el malvado tenía que sufrir. Y entonces bajo la visión de este principio de la retribución, lo que popularmente se creía era que el que sufría, sufría porque se lo merecía. Y en cambio el que le iba bien porque se lo merecía. Ese es el principio o la ley de la retribución. Entonces aquí estos amigos están viendo a Job, vieron que perdió todo lo que Job tenía, que era un hombre afamado y connotado no solamente por su riqueza, sino también por su sabiduría. Y se quedan viendo a Job y de pronto aquí está Job sufriendo y en el interior de esos amigos comienza entonces a surgir una respuesta. Job sufre porque realmente en su interior Job es malo. Sin embargo, Job, vamos a ver de aquí en adelante en todos los capítulos de los discursos que Job sigue defendiendo su causa y Job sigue diciendo, yo no he cometido una maldad que merezca todo lo que estoy sufriendo. Y en cambio sus amigos siguen diciendo, no, Job, lo que pasa es que aunque tú no lo aceptes, en realidad sí eres malo. Y vamos a encontrar poéticamente estos discursos donde los amigos dan sus argumentaciones y Job se defiende y apela
ante Dios que lo conoce todo y que Dios sabe su integridad. En este capítulo 3, entonces Job dice, yo prefiero, la verdad, no haber vivido para no haber sufrido tanto. En el capítulo 4 de Job, Elifaz responde ante el primer discurso de Job y le recuerda a Job, pero si tú eras el que levantaba al caído, tú eras el que daba palabras de ánimo, no puede ser que ahorita, cuando estás sufriendo, te derrumbes, te dejes vencer por esto. Recuerda, Job. Y en Job capítulo 4, versículo 17, Elifaz va reflexionando y da uno de los versículos también más conocidos de este libro, cuando dice, ¿será el hombre justo delante de Dios? O dicho de otra forma, ¿podrá realmente un hombre ser reconocido como justo delante de Dios? Recordemos que este libro está ambientado en una época patriarcal, donde ellos aún carecían del desarrollo mayor de la revelación de Dios que llegaría posteriormente a través de los profetas. Y ellos aquí lo que decían era esta reflexión: ¿puede un hombre realmente ser justo delante de Dios? Nosotros que tenemos hoy toda la revelación completa podemos responder a esa pregunta y podemos decir, no, por sí solo el hombre no puede ser justificado delante de Dios. El hombre necesita recibir la gracia y la misericordia del favor de Dios, que es muy diferente, pero ellos en aquel momento lo dejaron en un signo de pregunta. En Job capítulo 5, Elifaz continúa exponiendo su sabiduría desde la perspectiva en la que él la entendía. Él exponía la sabiduría sobre lo que él había visto en la tierra, en el mundo, y pide a Job que realmente él lo que debería hacer es aceptar la corrección y el castigo que Dios le está dando. Pero en Job capítulo 6, Job ahora le responde al discurso de Elifaz y le dice que en realidad él no ha quebrantado la justicia y que por lo tanto ellos no tienen ningún tipo de prueba en su contra y que él realmente lo que quiere es exponer su caso porque él sabe de su integridad. En Job capítulo 7, Job continúa su discurso de defensa ante Dios y viene uno de los versículos también más conocidos de este libro en Job capítulo 7, versículo 17, donde se nos indica qué es el hombre para que te ocupes de él. Esa es otra pregunta que también recibirá respuesta a lo largo de este libro y otros libros del Antiguo Testamento. Por hoy vamos a dejar hasta acá la reseña de la lectura del libro de Job. Hemos avanzado bastantes capítulos, pero como ustedes lo verán cuando lo lean o si ya lo leyeron, esos capítulos son de poemas, así es que no es una lectura tan densa, pero es importante ir entendiendo cuáles son los discursos y las respuestas que aquí se van dando. Continuamos mañana abordando el libro de Job.